39. Igualmente aquí está el texto en el proyector. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir, de predicar tu palabra en este día. Usa nuestras vidas, Señor Jesús, y háblanos, Señor, te lo pedimos, es lo que yo te ruego en esta mañana. Háblanos, Señor amado, necesitamos oír tu voz, tu dulce voz, tu preciosa voz, Señor. Te adoramos en esta mañana, Jesús, te adoramos. Amén. Siéntese, tenga la amabilidad. Bueno, hermanos, damos al Señor. Hay varios hermanos que no han podido estar por diferentes motivos. Estamos orando por ellos, que Dios los ayude. Esta semana, hermanos, hemos estado enseñando acerca de la palabra de Dios. Y han estado con nosotros unos pastores dándonos unas enseñanzas preciosas, las cuales recomiendo que las vea en casa detenidamente para que adquiera conocimiento. Dios ha usado a sus siervos y su palabra ha llegado. Se ha dado altura y hemos querido resaltar lo de la lectura bíblica, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, no es un libro cualquiera. Probablemente la Biblia es el libro que ha sufrido sobre la vida de las personas, ciertamente merece la consideración inteligente de toda persona, analizarlo muy bien. Es un libro con el que podemos hacer frente a la vida de hoy en día, la Biblia. Es un libro que enseña la única ruta a seguir por este mundo. Es el único libro que nos hace capaces de hacer frente a las emergencias y que suaviza los golpes que nos llegan de la vida. La Biblia, sin lugar a duda, es un libro diferente a cualquier otro libro. Y a modo de resumen, lo que enseñaron esta semana, la Biblia proviene del griego biblios o biblión, que quiere decir libro. Es el plural de biblión, o sea, libros. Pero no se llama Biblia simplemente porque contiene muchos libros, sino por su preeminencia sobre todos los libros. Juan Crisóstomo de Constantinopla, por allá en el año 398, 404 antes de Cristo, le dio, después de Cristo, le dio este título. Es más que un libro cualquiera. Es el libro que está levantado tan alto sobre todos los demás libros del mundo. No hay otro libro que se le compare a la Biblia. Y está sobre todos los libros, así como los cielos están sobre la tierra. Salmos 47, Hebreos 17, las Sagradas Escrituras llevan este nombre, el libro. También se le conoce como la espada de Dios. Hebreos 4:12, esa espada que parte el alma, que parte hasta los tuétanos, que rompe hasta los mismos huesos y discierne los pensamientos del corazón. También se le conoce como las escrituras, también se le conoce como los preceptos. Los preceptos significan verdades asentadas,
relacionadas con la conciencia y conducta del hombre. El que cumple sus preceptos disfruta de las promesas. Los preceptos, este libro. También se le conoce como los estatutos. Significación de obligación fija. Un estatuto se deriva de la palabra grabar. Los estatutos son pensamientos grabados por la mano de Dios y son inalterables. También se le conoce como los mandamientos, es decir, la palabra de Dios dada con autoridad y se nos confía como un encargo, que si la desobedecemos sería un acto de rebelión. También se le conoce como los juicios. Juicios divinos son una expresión de la sabiduría infinita. Por ello debemos juzgar y seremos juzgados. La Biblia es una guía justa y recta. También se le conoce como el martillo de Dios. Esa palabra que te da un martillo ahí en tu mente, en tu corazón y te golpea y te va golpeando. Y alguien escucha la palabra y recibe ese golpe y sabemos que con un martillo vamos a romper la piedra. Con el primer golpe la piedra no se parte en dos, pero si le sigue insistiendo, la piedra terminará cediendo. Lo mismo, la palabra de Dios es un martillo que está golpeando la mente del hombre y tarde o temprano tendrá que caer rendido a los pies de él. Muchas personas han tratado de indagar el dónde y el cuándo de aquel primer autor inspirado que puso sus letras en una piedra, en barro, en un rollo, etcétera. Sin embargo, la Biblia no comenzó con escritura de palabras, con algún escriba, con una pluma. Todo libro inicia con ideas y efectivamente así fue con la Biblia. Si fuera posible entonces encontrar el punto de origen de la Biblia, aquel punto sería el deseo de parte de Dios de comunicarse con su pueblo. El deseo de querer revelar ciertas verdades de sí mismo y de su voluntad para con su pueblo. Todo comenzó en la mente de Dios. El medio que Dios escogió para que su mensaje alcanzara a su pueblo fue un libro, la Santa Biblia. Por eso también se denomina la revelación de Dios o un libro de revelación. Hebreos 1:1, Apocalipsis 1:19, Éxodo 32:15. Cuando se conoció la imprenta, cuando vino la invención de la imprenta que era desconocida, hasta que aquel hombre llamado Gutenberg o Febre alemán descubrió casualmente este arte maravilloso. Y el primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad fue la Biblia de 42 líneas. Pero usted sabe que por allá Job, nacido varios siglos antes, Job, que fue antes, existió antes que existiera aún el pueblo de Israel, por allá Job descubrió, Dios le habló y él escribió acerca de que había de imprimir un libro. Usted lee Job capítulo 19, verso 23 y dice, Job hablando, dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? ¿Quién le reveló a Job que era posible escribir en un libro? Si en ese entonces eso no se conocía. Esto se conoció mucho antes entonces que la química nos diera la cinta tipográfica. Podía dar muchos ejemplos, pero estoy seguro que con este bastaría para demostrar la exactitud de la Biblia desde el laboratorio químico. También si miramos quizás a Moisés, ¿usted ha considerado alguna vez cómo un cirujano antes de comenzar una operación debe de lavarse las manos? ¿Debe de esterilizarse? Hace algunos años la ciencia aprendió que para que una operación tenga éxito, los objetos que van a estar en contacto con el paciente tienen que ser esterilizados. Por eso el cirujano se limpia hasta que en sus manos ya no quede ningún germen.
La gente se moría después de las operaciones, porque con la toalla que limpiaban la sangre, la herida de este, con esa misma toalla limpiaban la herida del siguiente paciente. No se lavaban las manos. Entonces se llenaban de bacterias, de gérmenes y morían. Y cuando alguien dijo por allá, mire, vea, es que lo que pasa es que hay animales diminutos. Antes de que se inventara el microscopio, hay animales diminutos que están matando a las personas. Lo tildaron de loco. Le dijeron, tú estás loco, ¿qué animales diminutos? Porque no había mucho aseo en esos laboratorios. Pero más adelante, cuando se inventó el microscopio y comenzaron a ver esos gérmenes diminutos, entonces se dieron de cuenta de que el loco no estaba tan loco. Entonces comenzaron ¿a qué? A lavarse en las manos, hasta el punto del día de hoy, que todo es esterilizado. Pero entonces Moisés, alabanzas al nombre del Señor Jesús, dice así, Levítico 15:13, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lava sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. No en un agua, en una vasija, porque entonces quedan limpias sus manos, pero las bacterias quedan ahí. Y cuando venga el siguiente, pues entonces la cosa se empeoraría. Allí habrían gérmenes. Pero ¿cómo podía Moisés conocer las leyes que gobiernan las bacterias a menos de que Dios se las enseñara años antes? Es decir, que la Biblia no es un libro atrasado. La ciencia se va dando de cuenta de cosas que ya están escritas en la Biblia. Un libro maravilloso, un libro donde encontramos 1189 capítulos, 929 capítulos en el Antiguo Testamento, 260 capítulos en el Nuevo Testamento, donde encontramos que el capítulo más largo es el Salmo 119 y que el capítulo más corto es el Salmo 117. Salmo 119 más largo, Salmo 117 el capítulo más corto, y donde encontramos que el centro de la Biblia, donde está el versículo que da en el centro de la Biblia, está en el Salmo 118 versículo 8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es lo que dice ahí. El versículo más largo usted lo encuentra en Esther capítulo 8 verso 9. Y el versículo más corto de la Biblia usted lo encuentra en San Juan capítulo 11 verso 35. ¿Quién se lo sabe? ¿Cuál? Ese es. Jesús lloró. Lluvia de versículos, ya usted la tiene ahí facilito. Jesús lloró, ya está. La Biblia entonces es un libro diferente de todos los otros por la forma milagrosa y sobrehumana en que a través de la historia se ha desarrollado. Es la revelación de la voluntad de Dios para el hombre. La Biblia no tiene igual o libro semejante. He aquí un libro por excelencia. Y ya nos enseñaron esta semana, por eso no estoy entrando allí. Nos enseñaron todo el mover de Dios. Cómo Dios movió fichas, movió hombres, movió personas para que ese libro llegase a lo que es el día de hoy. La facilidad con la que usted y yo hoy podemos obtener una Biblia. Poder tener contacto con la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande, qué honor tan grande, que el creador del universo entero ha plasmado aquí en la escritura verdades que son eternas. Este libro fue escrito en un periodo de 1600 años, escrito a lo largo de 60 generaciones, escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales. Allí incluimos a reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditas, etcétera, etcétera, etcétera. Moisés, un líder político adiestrado en la Universidad de Egipto. Pedro, un pescador, un hombre del vulgo. Amós,
un pastor de ovejas, Josué, un general militar, Nehemías, un copero, Daniel, un primer ministro, Salomón, un rey, Mateo, un cobrador de impuestos, Pablo, un rabino y fabricante de tiendas. ¿Cómo es posible entonces que carpinteros, pescadores, ignorantes de Galilea sobrepasaran a los hombres más educados de sus días? ¿Cómo es posible que hombres del vulgo hayan sobrepasado a aquellos eruditos, revelando los pensamientos teológicos más profundos en la historia de la humanidad? ¿Cómo es posible que un hombre que se levantó levantando una red al mar y otro cobrando impuestos allá tengan verdades tan profundas acerca de la existencia de la humanidad? Hay una unidad maravillosa y consistencia en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Una unidad, una armonía maravillosa. Porque estos hombres que hablaron aquí estaban conectados con los que hablaron allá, pero no vivieron en la misma época. Difícilmente cojo yo aquí a 10 de ustedes y meto a uno en la oficina allá de los diáconos, meto a otro en la oficina del pastor, meto a otro aquí en donde está la batería, y a otro lo reparto en salones de escuela dominical y le digo, tóqueme en este tema, y luego nos unimos aquí. Y difícilmente lo que escribió aquel va a ir en línea con lo que escribió este, y lo que escribió este va a ir en línea con lo que escribió el de allá, y el que escribió allá va en línea con lo que escribió el de allá. Sería imposible. Pero ¿cómo que estos hombres que no vivieron en la misma época, que fueron educados diferentes clases sociales, pero hay un hilo, hay un pensamiento? ¿Sabe por qué? Porque aunque los escritores cambiaron, el autor no cambió. El autor es el mismo. Porque estos hombres hablaron inspirados por Dios. La palabra inspiración es soplo. Dios sopló en ellos y Dios los inspiró, y ellos comenzaron a escribir. Y lo que escribía este iba de acuerdo con el que escribía lo que escribía el otro de allá. Oiga, qué bendición tan grande, ¿verdad? Para concluir, la Biblia no tiene otro libro que se le compare. No tiene otro libro que se le compare. Podemos entonces nosotros hacer otro experimento. Suponiendo que se escogieran los 66 libros de medicina que se han escrito durante 1600 años, escritos por los mejores 40 científicos de la historia, colocándolos en un solo libro, y se procurara entonces curar a un enfermo de acuerdo a las instrucciones que hay en ese libro escrito por los 40 científicos más grandes de la historia. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado? Los mejores tratados de medicina y ciencia de apenas 20 años no son más que material caducado y obsoleto, pasado, no sirve. Se va evolucionando y la tecnología va avanzando. Aunque los que escribieron allá fueron los mejores científicos y doctores de la historia, ya lo que funcionó allá hoy ya no funciona. Sin embargo, la Biblia es el único libro que sí se mantiene actualizado. Ese libro de medicina habría que actualizarlo a la edad de hoy, pero la Biblia no hay que actualizarla, ya está actualizada. Leerla es como si compráramos el periódico de cada día, de cada mañana. Sus verdades son nuevas cada mañana. No solo nos habla de medicina, de leyes sanitarias, de consejos medicinales, sino que también nos habla de ciencia, de historia. La Biblia que está en todas las bibliotecas, traducida casi en todos los idiomas del mundo. No hay una biblioteca a la que usted vaya y no encuentre una Biblia. Está en todas las bibliotecas. Oye, qué libro tan poderoso, ¿verdad? Tan poderoso. Escrito en diferentes lugares. Moisés la escribió en el desierto. Jeremías escribió desde una celda carcelaria. Daniel en la ladera de un cerro y en las alcobas de un palacio.
Pablo dentro de los muros de una prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Patmos, otros en los rigores de alguna campaña militar. Escrito en diferentes épocas. David escribió en tiempo de guerra, Salomón escribió en tiempo de paz, escrito bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde la cumbre del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. Escrito en 3 diferentes continentes, en Asia, África y Europa, escrita en 3 idiomas: hebreo, idioma del Antiguo Testamento, llamada la lengua judía; arameo, en la lengua franca del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande, siglo VI hasta el siglo IV antes de Cristo, y traducido al griego, idioma del Nuevo Testamento, idioma internacional de los tiempos de Cristo. Único en circulación. La Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. Se han producido más copias de ella en su totalidad y más porciones y selecciones que de cualquier otro libro de la historia. Es decir, que les estoy hablando de un libro que no es común y corriente. Acompáñeme, hermano Daniel, allí. Les estoy hablando de un libro poderoso. Alabanzas al Señor. Algunos argumentarán que en cierto mes o en cierto año se vendieron más copias de algún otro libro. Sin embargo, no hay absolutamente ningún libro que se le acerque o que se compare en circulación con las Escrituras. Biblia única en su tradición. Fue el primer libro que se tradujo, nos lo enseñaron el martes, la Septuaginta o la versión de los 70, traducción griega, traducción del hebreo al griego, 250 antes de Cristo. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro. Única en supervivencia, y aquí comienzo a terminar. Ya las llantas del avión están haciendo así. La Biblia, escrita en materiales perecederos, pero ha sobrevivido hasta el día de hoy, teniendo que ser copiada y recopiada durante centenares de años antes de la invención de la prensa de imprimir. Sin embargo, esto no perjudicó su estilo, su corrección ni su existencia. La Biblia, comparada con otros escritos antiguos, tiene más evidencia manuscrita que 10 piezas cualquiera de la literatura combinada. Los judíos preservaron la escritura como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás. Cuando ellos escribían, ellos llevaban las cuentas de cada letra, de cada sílaba, de cada palabra, de cada párrafo. Tenían clase especial de hombres a los cuales llamaban los escribas dentro de su cultura. Y la misión de estos hombres era una misión exclusiva: preservar y transmitir estos documentos con fidelidad, prácticamente en estado perfecto. Este libro sin igual ha recibido ataques sin igual. Alabanzas al Señor. La Biblia ha sido atacada como ningún otro libro ha sido atacado a lo largo de la historia. Ha soportado ataques malintencionados del enemigo. Muchos trataron de quemarla, trataron de destruirla, trataron de prohibirla. Muchos creyeron que destruyendo la Biblia destruirían el cristianismo, y entonces se acabaría ese grupo que dice que Jesucristo es el Señor. El cristianismo será borrado de la tierra y su existencia pasará a la historia. Pero la circulación de la Biblia continúa creciendo en casi todas las partes del mundo, llevando bendiciones por donde va. Por allá en el año 303 después de Cristo, Diocesano
expidió un edicto para destruir el libro sagrado de los cristianos. Se promulgó una carta ordenando que por todas partes las iglesias fuesen demolidas y las escrituras quemadas. Fue el edicto de diocesano. Y fueron casa por casa donde vivían los cristianos y decían: ¿dónde está el libro sagrado de ustedes? Y si alguien entregaba el libro, lo quemaban. Entonces algunos cristianos lo escondían dentro de las masas donde hacían pan. Ahí escondían los escritos y los metían allá. Algunos decían: no, mejor quémeme a mí, pero no queme la palabra de Dios. Hubo gente que dio su vida por guardar la escritura. Diocesano publicó ese edicto, que aquellos que ocupen cargos altos los perderán sus derechos civiles, y que aquellos que se quieran rebelar, algunos serán muertos a filo de espada, otros quemados y otros irán a las cárceles, y así el cristianismo acabará. Pero la ironía histórica del anterior edicto de diocesano para poder destruir la Biblia es que 25 años más tarde, cuando Constantino es el emperador romano que sigue a diocesano, Constantino comisiona a Eusebio y le dice: prepárame 50 copias de las escrituras, como mínimo 50 copias. Espere. El anterior emperador quería destruir la palabra, pero el nuevo emperador quiere copias de la palabra. Es que la Biblia es indestructible. ¿Y sabe qué dijo? Y lo vamos a presupuestar con dinero del gobierno. Como mínimo quiero 50 copias de las escrituras. Los incrédulos han estado refutando y atacando el libro. Sin embargo, en la actualidad este libro sigue tan sólido como una roca. Su circulación aumenta y este libro es más amado, es más querido y es más leído hoy más que nunca. Los incrédulos, con todos sus esfuerzos, con todos sus asaltos, han hecho tanta impresión en este libro como lo haría un hombre con un martillo tapicero golpeando las pirámides de Egipto. Ni cosquillas le hace. Por más que han querido destruir, por más que han querido pisotear, por más que han querido arruinar, no han podido. Por las edades, los martillos que golpean este libro se gastan, pero este yunque, este libro todavía está aquí puesto en pie. Eso fue lo que dijo un monarca francés. Un monarca francés ordenó: hay que destruir el libro de la Biblia. Hay que sacarlo de este dominio. Y un anciano se levantó y le dijo: mi señor, la iglesia de Dios es un yunque contra el cual se han gastado muchos martillos, pero todos los martillos han pasado, se han desgastado y el yunque todavía dura. Hermanos, somos indestructibles, porque nuestro Dios es indestructible. Y como nos hablaba ayer el Señor, si la muerte no lo pudo vencer, a Él, a ti tampoco, porque tú eres pueblo de Dios, nación santa, eres cuerpo de Cristo. Alabanzas a Jesús. Si este libro no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo ya que habría dejado de existir. Hace tiempo ya que los hombres lo habían destruido. ¿No le da curiosidad a usted por leer lo que hay aquí? ¿No le da curiosidad de empaparse de lo que hay aquí? Si el diablo le ha seguido la ruta día tras día, intentando destruir para que lo que hay aquí no llegue a tu mente, no llegue a tu corazón, porque el diablo no quiere que este libro quede impregnado allá en tu memoria, allá en tu vida, porque cuando eso suceda, tú vas a ver la vida diferente, vas a entender por qué fuiste creado, que fuiste creado para la gloria de Dios, no para estar
sale del mundo allá perdido en los vicios, haciéndole daño a tu familia, sino para vivir para el que te creó, para el Dios eterno, para el único y sabio Dios. Pero el diablo no quiere que lean la Biblia. El diablo ataca. Los emperadores y papas, reyes y sacerdotes, príncipes y gobernantes, todos ellos han probado su mano contra este libro, pero ¿sabe qué? Todos ellos han muerto y este libro todavía vive. Es el único libro que cuando usted lo lee, el autor todavía está presente. Es un libro que está vivo. Usted mientras lo lee, le puede hacer preguntas y sorpresivamente al momento le está dando la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque el autor de este libro no está muerto. Él está vivo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Un hombre llamado Bernard Ram añadió que más de 1 millar de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia. Se ha formado la procesión fúnebre, se ha escrito la lápida mortuoria y se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca apareció. Ningún otro libro ha sido tan molido, tan acuchillado, cernido o escudriñado. ¿Qué libro de filosofía o de religión o de psicología ha sido sujeto a un ataque masivo como lo ha sufrido la Biblia? Sobre cada capítulo, sobre cada línea, sobre cada declaración, la Biblia ha sido cuestionada, pero la Biblia sigue estando presente y podemos decir entonces que la Biblia es única en supervivencia, porque la Biblia simplemente es el libro de Dios, y si es el libro de Dios es indestructible. No importa cómo venga el diablo contra ella, no la podrá destruir. Y la Biblia ha influenciado a la raza humana. Cantidad de personas han sido influenciadas. La palabra influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar de algún sujeto, de alguien. Y la Biblia nos ha alterado, nos ha cambiado la forma de pensar, la forma de vivir. La historia nos muestra grandes personajes que conquistaron reinos, grandes personajes que con sus conquistas dejaron mucha huella, personas con una gran capacidad de influencia sobre otros, movieron masa, las multitudes les seguían. Podríamos mencionar a Alejandro Magno, el gran conquistador del mundo antiguo, que arrasó con todo lo que se ponía por delante. O por qué no mencionar a Hernán Cortés, uno de los conquistadores españoles más famosos de todos los tiempos, quien fue responsable de una parte importante de la conquista de América. El 13 de agosto de 1521 la Ciudad de México cayó en poder de los conquistadores españoles. ¿Por qué no mencionar al gran Napoleón, militar y gobernante francés, o a Sócrates, el considerado como uno de los más grandes filósofos, tanto del filósofo occidental como de la universal? O Platón, filósofo griego, seguidor de Sócrates, o Aristóteles, o por qué no mencionar a Albert Einstein o a George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, 1789-1797, comandante en jefe del ejército continental, revolucionario en la guerra de la independencia de Estados Unidos de América, y allá se le considera como el padre de la patria. O por qué no mencionar a ese gran personaje, Isaac Newton, o a Amadeus Mozart, o el de los músicos más influyentes de la historia, o a Ludwig van Beethoven, o a Galileo Galilei, el considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia, o a Johannes Gutenberg, el orfebre alemán, inventor de la prensa e imprenta. Su trabajo más conocido, como lo dije antes, es la impresión de la Biblia de 42 líneas. O a Bill Gates,
Más nuevo todavía, el creador de Microsoft, informático estadounidense, cofundador de la empresa software Microsoft, se dice que es la 12ª persona más rica en la historia de toda la humanidad. Podríamos mencionar a muchos, Henry Ford o el mismo Adolfo Hitler. Movió masas, tuvo seguidores para el mal, pero tuvo seguidores. Si usted mira el deporte, hay gente que mueve masas. Hay un futbolista que no sé cuántos millones de millones lo siguen por el Instagram. Personas que de alguna manera han influenciado a este mundo. Pero ¿sabe qué? Si alguien ha influenciado a este planeta de verdad, es la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios sí que no ha sido indiferente a nadie. Oiga, escúcheme. ¿Cuántos corazones ha cambiado la palabra de Dios? ¿Cuántos corazones ha transformado la palabra de Dios? ¿Cuántas vidas ha impactado la palabra de Dios? Es más, muchos de estos líderes grandes tampoco fueron indiferentes. Les tocó que reconocer de una u otra manera la grandeza de la palabra de Dios. Por allá Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. George Washington dijo: es imposible gobernar sin la dirección de este libro. Napoleón dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Es decir, que es un libro que está vivo y que tiene poder para derribar cualquier muralla, cualquier cosa que se oponga. La reina Victoria de Inglaterra dijo: este libro es el secreto de la supremacía inglesa. Charles Dickens, destacado escritor inglés, uno de los más conocidos de la literatura universal, dijo: el Nuevo Testamento es el mejor libro que jamás se haya conocido o que se conocerá en el mundo. Señor William Herschel, astrónomo inglés, creador de la astronomía estelar, descubrió el planeta Urano y dijo: todo descubrimiento humano parece hecho tan solamente para confirmar más y más y más las verdades que contienen las sagradas escrituras. Isaac Newton dijo: hay más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia. La Biblia es sublime, la Biblia es auténtica, aunque perseguida, azotada, pisoteada por muchos que la han querido desaparecer, pero no han podido ni podrán, porque escrito está: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Es el libro de Dios. Son las cartas de Dios para usted, para mí, donde Él nos dice: te amo con amor eterno. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Donde Él nos dice: todo lo que es imposible para el hombre, para mí todo es posible. La Biblia nos habla, y escuche, y tiene un mensaje central. El mensaje de la Biblia es Cristo. El protagonista de la Biblia es Cristo. El Antiguo Testamento nos habla de que Cristo había de venir, y el Nuevo Testamento nos enseña de que Cristo vino ciertamente. La Biblia es cristocéntrica, es el mensaje de la Biblia, y muchos de estos líderes que mencioné antes son grandes, influyentes, conquistaron muchas cosas, y a decir verdad los ovacionaron, recibieron aplausos cuando dieron un discurso. Y aunque recibieron alguna ovación, ninguno de ellos pudo decir lo que un día dijo mi Cristo y quedó plasmado en la Escritura. Ninguno de ellos pudo decir: yo soy el camino. Ninguno de ellos pudo decir: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Ninguno de ellos se atrevió a decir: a mí nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? La Biblia, su mensaje es Jesucristo el Señor.
Es Él el protagonista. Es mi Cristo el protagonista. Jesucristo es único. No hay nadie como Él. Él lo dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Y sabe qué? Aunque aquellos hombres recibirían alguna ovación, de ellos nunca se dijo lo que se dijo de mi Cristo. De Jesús está escrito: ninguno ha hablado como este, ni de Sócrates, ni de Platón, ni de Aristóteles. Ninguno de ellos puede compararse a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos le hablaban a multitudes y las multitudes les aplaudían y les ovacionaban, pero Jesucristo le habló al viento y a la mar y le obedecieron. Jesucristo le habló a un muerto de 4 días y ese muerto escuchó allá y resucitó. Jesucristo le habló a la enfermedad y la enfermedad tuvo que desaparecer. Jesucristo le habló a la muerte y le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Y la muerte tuvo que obedecer, porque cuando Jesucristo habla, algo poderoso sucede, algo poderoso pasa. ¿Sabe qué? Todos ellos fueron parte de la historia. Sin embargo, Jesús es el dueño de la historia. Es el único que partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Simplemente Jesucristo es la rosa de Sharon y el lirio de los valles. Simplemente Jesucristo es el Padre eterno, el príncipe de paz, el autor y consumador de la fe, la esperanza de gloria, el autor de esta salvación. Simplemente Jesucristo es la roca firme, es la estrella resplandeciente de la mañana, es el sol de justicia, es la raíz de David, es el alfa y la omega, es la imagen del Dios invisible. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, es el primogénito de entre los muertos. Simplemente Él es el creador de todo cuanto existe. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, Él es el sumo sacerdote, Él es la ofrenda ofrecida. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Oiga, yo no sé si usted quiere darle un aplauso a este Dios tan maravilloso y decirle: Jesús, yo te amo. Él es la resurrección y la vida eterna. Le digo más, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Quiere más, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es misericordioso y clemente, lento para la ira. Si Él no fuera lento para la ira, muchos quizás estaríamos consumados. Pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es el que sana al leproso, el que levanta al paralítico, el que resucita al muerto. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, y todo está debajo de sus pies. Él es el amo absoluto del universo. Jesucristo lo es todo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si alguien ha influenciado este planeta, es Jesucristo. Y Jesucristo es el espíritu de la palabra. Jesucristo es el espíritu de la escritura. ¿Alguien quiere levantar su mano y decirle: gracias, Señor? Gracias, Señor. Yo quiero entregar mi vida en esta mañana al Rey del universo. Póngase en un pie los que están todavía sentados y dígale: Señor, y únase a este aplauso al dueño de la vida. Oiga, tenemos el libro por excelencia. Tenemos la palabra de mi Cristo plasmada aquí. Adórele, 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 adórele. Jesucristo está aquí. Jesucristo está aquí. ¿Alguien quiere decirle: Señor, deme sabiduría para leer la Biblia?
Yo le invito, si alguien no tiene Biblia, consígase una, rápido, porque esto es un tesoro, hermano. Yo le invito. Y si alguien tiene falta de sabiduría para leerla, dice, pídale a Dios, el cual la da sin medida y sin reproche. Hay sabiduría para todos, porque la escritura no es de interpretación privada. Es para todo aquel que quiera conocerle a Él. Es el manual de vida por excelencia. Aquí usted encuentra cómo ser ese buen esposo. Aquí usted encuentra cómo ser esa buena esposa. ¿Por qué los hogares están destruidos? Porque sacaron la palabra de su hogar. Y la Biblia dice, no mire la mujer de tu prójimo, pero la sacaron de la casa. Y por eso ese hombre infiel mirando a donde no tiene que mirar, cogiendo lo del otro, robando, hurtando, matando. Pero la Biblia dice que no hagan nada de eso. Pero la sacaste de tu vida. El gobierno sacó la Biblia del escritorio, de la agenda. Por eso el país está como está. Vea, si la Biblia estuviera en el lugar que debe de estar por el gobierno, ni siquiera tendríamos necesidad de cárceles, porque la gente viviría conforme a la palabra de Dios. Aquí nos enseña cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen ciudadano. Nos lo enseña todo. Es el libro de Dios. Y usted debería de leerlo, de escudriñarlo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí habla todo de mí. Ahí está la vida eterna, aquí está la vida, aquí está la vida. Y nadie tendrá excusas jamás, porque Dios dejó su palabra aquí. Levante su mano, cantemos un coro. Y alguien que le diga, Señor, yo quiero tener hambre en esta mañana de tu palabra. Enséñame tu palabra. Enséñame tu palabra. Dame amor, dame hambre por tu palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Quiero conocer. Diga alguien que le diga, dame revelación. Dame iluminación. Y dame inspiración, revelación. Algo oculto que no conozco. Iluminación, entender lo que no conozco. Inspiración, saber explicar lo que ya entendí. Señor, dame revelación, dame iluminación, dame inspiración de tu palabra. Su majestad me consume. Aleluya. Oiga, yo siento